Debo expresar mi satisfacción y agradecimiento por la invitación que he sido objeto de impactos para participar hoy en este importante evento que marca una ampliación de 18 meses de su organización, lo que indica que ha sido una extraordinaria labor la que ha precedido este momento de impactos, porque todos teníamos la impresión de que finalmente estaba terminando el programa, pero la ampliación está basada precisamente en los resultados de esa evaluación. Una extraordinaria labor que seguramente la va a seguir haciendo, y hemos visto sus desafíos, su programa y las columnas sobre las que está montado ese programa, que son consecuentes con lo que el pueblo hondureño quiere. La pregunta es voluntad política. ¿Habrá voluntad política para combatir la corrupción? Desde la perspectiva rusiana, sí, porque la voluntad política general es la del pueblo. Pero aquí siempre hemos asociado la voluntad política como la voluntad del gobierno. Y en estas dos voluntades hay un contraste. Todos los hondureños queremos que se combata la corrupción, porque todos los hondureños estamos convencidos de lo que nos ha dicho Impactos en su presentación, que realmente la corrupción mata. No hay escuelas buenas, no hay hospitales de calidad, no hay carreteras adecuadas, no hay seguridad por culpa de la corrupción. Nuestra infraestructura es deplorable por la corrupción. La educación de nuestros hijos es insuficiente y no genera profesionales competitivos por la corrupción. Y nuestra salud no está atendida por la corrupción. Y nuestra niñez está abandonada por la corrupción. Y la expresión más clara de que la niñez está abandonada es la enorme cantidad de miembros de maras que hay en Honduras. Esa es responsabilidad de los políticos, no del gobierno necesariamente, de los políticos que han sido verdugos de este pueblo, y ellos son los responsables de lo que está sufriendo hoy el país. Muy difícil encontrar un político que no tenga esa responsabilidad. Entonces la pregunta es, ¿realmente los políticos tienen voluntad política para combatir la corrupción? ¿Por qué está la MASI en Honduras? Porque no había institucionalidad para combatir la corrupción. La MASI viene como un reclamo del pueblo hondureño indignado, dirigido por los jóvenes que entiendo que hoy están aquí haciendo acto de presencia, a quienes le debemos que hayan liderado ese movimiento y que haya forzado al gobierno a tomar decisiones al respecto. Pero lo que pidió el gobierno no es lo que finalmente resultó. Y eso tenemos que agradecérselo al canciller que se fue y al embajador nuestro en la Organización de Estados Americanos. Porque ese convenio que resultó es un convenio que no creo que el gobierno lo haya deseado. Quiere decir que nuestro embajador en la OEA hizo un buen papel, y que hizo un buen papel el canciller. Pero ya el canciller recibió la factura de haber hecho bien su papel de acuerdo al pueblo hondureño. Y a saber qué le irá a pasar al embajador de la OEA. Pero en todo caso, este es un instrumento importante que es el convenio de la MASI. Eso no es suficiente. Ese convenio lo que nos indica es que el mecanismo que crea ese documento bilateral es de lo que nosotros necesitamos para combatir la impunidad, porque ese convenio va hacia ahí, no combatir la corrupción, la impunidad. Y si se combate la impunidad, se elimina lo demás, la corrupción, los crímenes, la inseguridad, etc. Pero
¿Le hace falta algo a la MASI? Claro. No basta el convenio, porque eso es como decir que Honduras resuelve sus problemas emitiendo leyes, y las tenemos, y en cantidad, y muchas buenas. Pero ¿por qué resulta que esas leyes no nos sirven? Porque quienes las ejecutan, quienes las aplican, y quienes dicen respetarlas cuando toman posesión de los cargos con el juramento constitucional, ni la respetan, ni la aplican, ni la cumplen, ni la ejecutan. Necesita la MASI una demostración de que efectivamente va a hacer su trabajo con la gente que en este momento está buscando contratar para hacer el papel de supervisores, evaluadores y certificadores de los investigadores, de los peritos forenses, de los fiscales y de los jueces. Si esta gente que viene es una gente que tiene profesionalismo, que tiene compromiso con la lucha contra la impunidad y que viene no solamente por ganar un sueldo, que seguramente va a ser muy bueno porque esto de la burocracia internacional es buena, entonces vamos a tener respuestas. Pero también dependerá de quiénes se seleccionen. Y aquí habrá que hacer un paréntesis. Yo tengo esperanza de que la MASI escoja buenos fiscales, buenos investigadores y buenos jueces. Porque cuando la MASI se anunciaba que venía, el gobierno dijo, el presidente lo dijo, la MASI viene a la depuración policial y al caso de Berta Cáceres. Él le puso la agenda a la MASI. Pero ya puesta aquí la MASI dijo, nosotros no venimos a eso. El asunto de Berta Cáceres es de la Comisión de Derechos Humanos. Y el caso de la depuración policial es de ustedes. Nosotros venimos a luchar contra la impunidad. Ah, qué bien, dijimos todos los que más o menos habíamos evaluado el tema. Esta gente viene a hacer cosas. No admite que le pongan agendas. Pues si no admite que le pongan agendas, tampoco va a admitir que le imponga el fiscal, que le imponga el Ministerio de Seguridad y que le imponga la Corte, los jueces, que al gobierno le convendría tener ahí para frustrar el intento de luchar contra la impunidad a través de la MASI. Ahí también la MASI va a tener un trabajo enorme. Identificar qué fiscales, qué investigadores, qué peritos, qué jueces. Porque no se trata de buscar a los mejores, a los más talentosos, que abundan. Yo no creo que haya un hondureño que sea tonto. Todos somos inteligentes. Y los profesionales todos son excelentes. El problema es que no todos somos independientes y no todos tenemos compromiso con nuestro país. Y si van a escoger un investigador de esos que ha estado sometido al crimen, un perito forense que ha estado vendiendo los dictámenes, a un fiscal que ha diseñado los requerimientos judiciales de modo que se los frustren en la primera audiencia, como ha sucedido. Miren cuánto sobreseimiento lleva ya Mario Zelaya. Y jueces que han estado sometidos a la voluntad de los políticos, de sus superiores. Hemos visto cómo algunos jueces se quejaron de la actitud del Consejo de la Judicatura. ¿Cuántos estuvieron sometidos a eso? ¿Y cuántos eventualmente podrán ser de los seleccionados por la MASI por desconocer su desempeño? Pues bien, todo eso son los desafíos de la MASI. Pero la MASI es un mecanismo que se viene a insertar en el contexto de esa voluntad política general del pueblo hondureño. Pero la MASI solo va a estar un tiempo determinado. Y se puede prolongar su periodo, como en Guatemala, pero eso no va a resolver el problema nuestro de la falta de lucha contra la impunidad. Porque lo que aquí tenemos es un problema cultural.
Es un problema cultural que estamos como proclives a la violación de la ley. Hay una cultura que incita a que violemos la ley. En tanto la violación nos favorezca, la celebramos y la aplaudimos. Pero cuando nos alcanza, entonces la combatimos. Y esa cultura es la que nos ha dañado. Y esa la vemos en todos los ámbitos. Y si no, fíjense ustedes. Miren el Congreso Nacional. Ahí se hacen las leyes, pero en el Congreso Nacional se maneja un presupuesto que nunca el Tribunal Superior de Cuentas ha entrado a fondo. ¿Por qué? Porque ahí los nombran. Yo nunca he sabido que se ha reparado a alguien en el Congreso Nacional por mal manejo de fondos. Y el presupuesto del Congreso Nacional es una partida confidencial, porque es una partida global que se aprueba en el presupuesto general de la República. No se sabe para qué lo va a utilizar. Supuestamente solo es para pagar empleados, pero ahí manejan todo tipo de recursos y no se sabe para qué. Yo fui diputado y ahí se manejó un fondo departamental social que todos los diputados pedían una cantidad mensual de subsidios. Y presentaban la rendición de cuentas, es cierto, pero cualquier cosa, facturas al aire, y eran aceptadas, no solamente por el Congreso, también por el Tribunal Superior de Cuentas. Pero habían unos que no recibían los 120,000 que les daban mensual, sino millones para proyectos millonarios, y nadie sabía si efectivamente los entregaron. Y nadie se preocupó, absolutamente nadie. Hoy tienen una modalidad. Ahora resulta que el Congreso no entrega directamente los fondos a todos, sino que los hace a través de ONGs. ONGs emitiendo cheques a diputados supuestamente para hacer proyectos sociales en sus comunidades. Y eso es normal. Eso, muy pocos protestan por eso. No nos hemos enterado que el Tribunal Superior de Cuentas haya preguntado por qué utilizaron ese mecanismo para darle a los diputados recursos para llevar a cabo proyectos sociales. El Poder Ejecutivo, también manejado por políticos. El Poder Ejecutivo, el presidente tiene un control total, absoluto de todos los recursos. SIAFI lo maneja él personalmente, así dice la ley. Que sea otro el que lo maneja técnicamente es otra cosa, pero depende de él. El tazón, él lo maneja. Maneja el presupuesto, maneja el tazón, maneja todo, absolutamente. Todo el dinero del Estado lo maneja él. Él dice a quién darle y a quién no dar. Y eso lo hemos aceptado. ¿Y por qué lo hemos aceptado? Porque eso no ha sido festinado. Él no lo hizo porque se le ocurrió. Se lo aprobaron en el Congreso Nacional. Se lo aprobaron su partido y los de la oposición. Dígame si no es cultura de violación a las leyes. Porque la Constitución de la República no permite esos controles absolutos en el presidente. Y le crearon un mecanismo, además para él, que recuerda el monarca absoluto, es la vocación. Hoy el presidente puede abocarse de todo lo que hacen los ministros. El otro día, una empresa me consulta, abogado, estamos en un lío, nos adjudicaron la licitación, pero resulta que de la presidencial pidieron abocamiento a la causa y ahí acaban de decidir otorgarle la licitación a otro a pesar de que yo lo gané, en virtud de la vocación. Y lo hace un secretario ejecutivo que tienen ahí del
del Consejo de Ministros. Él firma y él decide, el delegado por el presidente de la República. Y todo eso aprobado por el Congreso Nacional. Y no solamente, el Congreso Nacional ha delegado la función legislativa en el presidente de la República, no obstante que la Constitución prohíbe que las funciones legislativas sean delegables. Y hoy el presidente puede eliminar ministerios, puede crear ministerios, puede eliminar instituciones autónomas, puede crear instituciones autónomas a su antojo. ¿Eso qué es? Eso es dictadura. Eso es violación a la Constitución. Eso es voluntad política del gobierno para combatir la corrupción. Si eso es un caldo de cultivo de la corrupción. Manejando los recursos, solo él sabe cómo los maneja. Y el tazón tiene 15 años que nadie lo va a poder tocar, o eso es más, no recuerdo ahorita, pero creo que son 15 años. Que no le va a poder entrar al Tribunal Superior de Cuentas ni nadie. Pero a eso agréguele usted la ley de secretos. Ahí emitieron una disposición que comunicó la Dirección de Inteligencia que tiene el gobierno, que sometió a 18 instituciones bajo secreto de Estado. Y entre ellas está el Poder Judicial y el Ministerio Público. Por Dios, ¿cómo es posible que se someta a secreto de Estado los expedientes judiciales? Los contratos de obra pública y de consultoría. ¿A capricho de quién? Del presidente, porque él es el presidente del Consejo de Defensa y Seguridad, que es quien aplica esa ley a través de la Dirección de Inteligencia. Y a ese Consejo de Defensa y Seguridad, ¿quiénes lo integran? Ahí llega como borreguito el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y llega el fiscal general, y llega el presidente de la Corte, y llega el ministro de Seguridad. Y de ahí salen instrucciones. Tan han salido instrucciones que el presidente ha anunciado capturas. Vamos a comenzar a capturar. Vamos a comenzar a procesar. No lo dice el fiscal, no lo dice la policía, lo dice él. Ese es el esquema que tenemos. Hay voluntad política para luchar contra la corrupción, política del gobierno. Evidentemente no. Pero no solamente es culpa del presidente, es culpa de los partidos de oposición, porque ninguno se ha atrevido a presentar una reforma a una de esas leyes. Ni Libre, ni PAC, ni el Partido Liberal. Se han llamado a silencio. ¿Cuál es su gran preocupación? Bueno, PAC, ahí está, en un lío interno, que más parece el lío de comadres. El Libre está en un problema de elecciones internas y de aspiraciones reeleccionarias. Y el Partido Liberal, que se ha convertido en un colgajo de la bancada del Partido Nacional. Eso sí que se teñaron de azul, definitivamente. Qué lástima. Votamos por ellos para que se hicieran nacionalistas. Pues bien, esa es nuestra realidad. Con una oposición así, el presidente está a sus anchas. A él no lo podemos acusar de que esa dictadura la ha construido él. No, se la construyó la oposición, porque se la aprobaron en el Congreso Nacional. Ellos están pidiendo que él haga lo que tiene que hacer. Hay señales, sin embargo. Hay señales. Y quiero hacer un énfasis en esto. Miren, cuando en la década de los 90 se eliminó la investigación como parte del Ministerio Público, los políticos que lo hicieron a propósito. Querían fortalecer la impunidad. No querían que se atacara a los políticos corruptos, que se atacara a los policías corruptos, ni los militares corruptos.
porque todos tenían un entramado para ello, eran socios en eso. Y eliminaron la investigación en el país y le quitaron el Ministerio Público a la investigación. Ahora que por circunstancias extraordinarias pasó la investigación de nuevo al Ministerio Público, en pocos meses la Agencia Técnica de Investigación ha dado mejores resultados que todos estos 20 años que la policía ha tenido la investigación en sus manos. En pocos meses. ¿Qué significa eso? Que durante todos estos 20 años que estuvimos sin investigación, el crimen creció, se fortaleció. El crimen organizado, las maras, la corrupción en general, todo. ¿Por culpa de quién? Del Congreso Nacional, que quitó la investigación al Ministerio Público en la década de los 90. Esos políticos fueron los verdaderos criminales, los que generaron este ambiente de inseguridad. Ese Congreso de esa época tiene el estigma de haberse coludido con el crimen para generar este sistema de impunidad que vivimos hoy. Pero decimos que hay elementos prometedores. ¿Y cuáles son? Lo que estamos viendo en el caso de Berta Cáceres. Eso que hoy estamos viendo, lo que nos está indicando es algo importante, y es que la institucionalidad hondureña puede funcionar. Que solo es de poner a la gente adecuada ahí, hombre. Eso es todo lo que tenemos. Mire aquí el caso de Gabriela. En el Consejo Nacional Anticorrupción, antes de que ella llegara, era parte del problema de la corrupción. Los que estaban ahí estaban promoviendo la corrupción. Pero llegó ella y cambió. ¿Por qué? Solo hubo un cambio de persona, pero la institucionalidad seguía siendo la misma. Yo no sé qué problemas ha tenido con toda esa gente que antes contribuía con la corrupción y ahora tiene que aguantársela usted ahí. Pero en todo caso, su prestigio le ha permitido quedarse ahí y sí blindarse para que no la saquen. Pero quiere decir que sí funciona la institucionalidad. ¿Y por qué no escogemos a las personas idóneas? ¿Por qué cometemos el error de escoger siempre a quien no debemos escoger? Si nos ponen a alguien que tiene idoneidad y a alguien que tiene una recomendación política, preferimos al de la recomendación política. La ATIC es el ejemplo. Yo no digo el Consejo Nacional Anticorrupción, siempre digo Gabriela Castellanos es la excepción. Son personas, son gente que tiene compromiso, que se prepara para eso, que hay idoneidad para hacer las cosas. El Ministerio Público sigue siendo el mismo. Ahí son los mismos fiscales. Esos que la comisión de intervención que nombró el Congreso en el Ministerio Público dijo que estaba saturada de fiscales coludidos con el crimen organizado, lavadores de activos, en fin, les dijo de todo. Y el nuevo fiscal que llegó dijo que todos eran unos angelitos. Pero la ática ha sido la diferencia, ha sido el parteaguas en el Ministerio Público. Qué bien, ojalá que siga así, porque si algo debe entender el gobierno es que ese tipo de acciones, ese tipo de actividades, ese tipo de diligencias repercute positivamente en el país y en el gobierno. Aquel rumor que se dejó ir y que fue definitivamente, ese es producto de estrategia de la inteligencia del gobierno, de que era un crimen pasional, y para eso sirve la inteligencia policial y militar, para confundir, para generar caos. Afortunadamente, ese rumor lo eliminó la ATIC, porque eso sí nos estaba creando problemas inmensos. Llegar a la cooperación internacional a pedir apoyo para un país que se está agonizando, diciendo que la luchadora insigne
del medio ambiente, conocida en todas las esferas internacionales, había sido víctima de un crimen pasional, era demasiado burdo, demasiado torpe. Afeaba más el país salir con una opción así. Y ese era el talento de la estrategia de la inteligencia de este país. De ahí salió. Como de ahí ha salido esa confusión que ha habido de informes de la policía. Ahora no se sabe cuál es el informe real. Todo eso es producto de la inteligencia. Para eso sirve la inteligencia. Para eso estamos canalizando enormes cantidades de dinero, millones, en esa dirección de inteligencia, para desvirtuar, para confundir, para hacer un caos o para intervenir nuestros teléfonos, como quedó comprobado en el caso de los diputados cuando estaba por aprobarse la constitucionalización de la policía militar. Eso, en este caos, en este mar de confusión, al menos hay instituciones como la ATIC, instituciones como el que representa a Gabriela. Tenemos la oportunidad con la Corte Suprema de Justicia. Aquí tenemos la presencia de una magnífica profesional del derecho, la abogada Fernanda Castro, que sabemos que va a hacer un buen papel. Y tiene la oportunidad por una sencilla razón. Tienen el ejemplo de la Corte anterior. Los magistrados de la Corte anterior les da vergüenza que los identifiquen con esa Corte. El mejor espejo que tienen ustedes es esa Corte. Es tan reciente que tienen la oportunidad de que cualquier cosa que hagan mejor van a ser admirados por todos nosotros. La diferencia es en las personas, no las instituciones. El fortalecimiento institucional es nuestro, hagámoslo nosotros. Bien lo dijo el señor director allá en Estados Unidos de lo que es impactos aquí. No es la MASI lo que va a venir a resolver nuestros problemas, somos nosotros. MASI nos va a ayudar, pero solo en asuntos puntuales. Somos nosotros los que debemos asumir el papel de conducir nuestro destino. Y tomémoslo desde el punto de vista de la perspectiva rusiana. La voluntad política general es nuestra, es del pueblo. La voluntad política no es de los políticos, porque ellos lo que hacen es distorsionar la voluntad política general. Ellos lo que hacen es destruir el país. Ellos están colaborando para la degradación institucional del país. ¿Y cuál es la gran arma que tenemos nosotros? No podemos elegir la Corte, no podemos elegir a la sustituta de Gabriela cuando se vaya, no podemos nombrar a los nuevos directores del ATIC, pero podemos votar. Y ahí es donde debemos de marcar la diferencia. Votar por aquellos que sí tengan compromiso para cambiar el país. Muchas gracias.